Buenos estudiantes, esta es la clase tutoría del tema de movimiento en dos o tres dimensiones. Estaremos viendo lo que es el capítulo 3, exceptuando la parte de movimiento relativo. Entonces, primero que nada queremos hablar un poco de los contenidos que se van a tratar en este documento. Entonces, van a ser contenidos que están compuestos de conceptos que desarrollan de capítulos anteriores. A diferencia del capítulo 2, estos cuerpos que vamos a estudiar no necesariamente se encuentran moviéndose en línea recta. Entonces vamos a tener fenómenos físicos en los donde el movimiento puede ser parabólico, conocido como movimiento de proyectiles, o movimiento circular. Entonces, empezamos con la sección 3.1, que son vectores de posición y velocidad. En esa sección podemos ver las siguientes ecuaciones, donde la primera que tenemos acá, vemos que tenemos un vector R, que ese vector lo que nos indica es la posición, y vemos que para un movimiento en tres dimensiones, ese vector se puede mover tanto en X como en Y y en la dirección Z. Por eso viene acompañado de los vectores unitarios que se vieron en el capítulo 1, y J y K. Si nosotros queremos la velocidad media, entonces utilizamos esos distintos vectores. Un ejemplo, si queremos la velocidad media en X, entonces usaremos el x2 menos x1 entre el t2 menos t1. Si nosotros lo que queremos es la velocidad media en Y, usaremos el y2 menos y1 entre t2 menos t1. De igual forma, si quisiéramos la velocidad media en Z, usamos el z2 menos z1 entre t2 menos t1, donde x, y y z lo que nos indica son posiciones en los diferentes ejes. Por eso podemos ver acá en la figura donde ese vector R proyecta, que digamos que ese vector R va en dirección a un punto P determinado, proyecta una sombra, vamos a dibujarla acá, que tiene componentes tanto en el eje X como en el eje Z. Y a su vez, podemos ver acá, lo dibujamos en el eje Y. Otra forma de hablar sobre el vector de velocidad es con lo que se conoce como la velocidad media. El vector de, perdón, otra forma de hablar del vector de velocidad es lo que se conoce como velocidad instantánea, que en este caso, si a mí me dan una ecuación de R en términos del tiempo, entonces lo que hacemos para encontrar la velocidad instantánea es derivar esa ecuación de forma similar como se hacía en el capítulo 2. Por eso entonces acá podemos hablar de diferentes velocidades dependiendo de las componentes. Una Vx, que es la velocidad que tiene el objeto en el eje X, una Vy, que es la velocidad que tiene el objeto en el Vy, y una Vz, que es la que tiene el objeto en el eje Z. En el capítulo 2 nosotros ya utilizamos la primera, que era la V sub X, que también utilizamos la segunda en la caída libre, ¿verdad? Como V sub Y. Vemos que si yo quiero la magnitud del vector velocidad, si el cuerpo se mueve en tres dimensiones, podemos usar algo análogo a Pitágoras, que sería la raíz de cada una de esas componentes de la velocidad al cuadrado, tal y como se muestra en esta ecuación. Podemos hablar del vector de aceleración. Entonces consideramos ahora la aceleración de una partícula que se mueve en el espacio. Al igual que en el movimiento rectilíneo, eh, la aceleración nos va a describir ese cambio en la velocidad de la partícula. No obstante, aquí trataremos como a la aceleración como un vector. Entonces, como ejemplo acá, vemos un auto que se mueve en un punto P1 a un punto P2. Entonces, tenemos que ese auto tiene una cierta velocidad, que es la velocidad lineal de ese auto, y aparece
una aceleración que es la que causa que ese auto empiece a curvarse, ¿verdad? Entonces, podemos ver este ejemplo, ahorita lo vamos a profundizar más, en donde la aceleración lo que causa no es un aumento de velocidad, una disminución de velocidad en el auto, sino más bien que se curve. Podemos hablar de aceleración instantánea, que en el capítulo 2 ya vimos un poco, que era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y la aceleración media, que análogo a lo que hablamos de la posición, podemos obtener aceleraciones medias en cada uno de los tres ejes, en caso que se esté moviendo en tres dimensiones, igual con las aceleraciones instantáneas. Lo podemos ver acá. En el caso de las aceleraciones instantáneas, podemos tener un A sub X, un A sub Y y un A sub Z, dependiendo del eje en el cual yo estoy encontrando la aceleración. También puedo ver la aceleración como una segunda derivada. En el capítulo 2 hablamos de que si yo tenía una ecuación de posición, yo la derivaba una vez, obtenía la ecuación de velocidad. Y si yo tenía una ecuación de velocidad y la derivaba otra vez, obtenía la aceleración. Claro, todo derivándolo con respecto al tiempo. Entonces, en este caso, podemos hablar que la aceleración en X es derivar dos veces una ecuación de posición con respecto al tiempo. Entonces, la aceleración, cuando algo se mueve en tres dimensiones, va a tener tres componentes, una en Y, una en J y una en K, siendo Y el eje X, J el eje Y y K el eje Z. Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo se vería esto en un movimiento circular, ¿verdad? Entonces, podemos ver el dibujo. Esas aparecen aceleraciones que lo que me están haciendo es curvar el movimiento del objeto. Entonces vemos que el vector aceleración, que es, por decir así, la aceleración que siente el objeto, esa aceleración tendrá dos componentes. Aquí podemos ver que una de esas componentes será esta, que está dirigida hacia el centro de lo que quiere parecerse un círculo, y otra aceleración que es tangente. Entonces podemos hablar de que si no hay un movimiento circular y la partícula se está moviendo con una cierta velocidad, que a estas velocidades les vamos a llamar velocidades tangenciales, o sea que la partícula va, va a ir moviéndose con una magnitud de velocidad constante, entonces vamos a tener una aceleración que le vamos a llamar radial, que se dirige hacia el centro del círculo. Entonces, podemos decir que para un objeto que no cambia su magnitud de velocidad en un movimiento circular, podemos decir que su rapidez es constante, aun cuando exista una aceleración. Ahí lo que es igual no es la velocidad en sí, sino la magnitud de la velocidad, que no cambia, pero la dirección sí, porque va cambiando conforme el objeto se va moviendo. Entonces la velocidad no es constante, sino su rapidez. En movimiento de proyectiles, la partícula que se encuentra en un movimiento de este tipo, vamos a decir que tiene una velocidad y la vamos a tomar como un vector. Y ese vector lo podremos descomponer en sus componentes respectivas. Podemos ver la imagen donde esta bolita se va moviendo en dirección de un vector velocidad. Y ese vector velocidad tiene componentes en el eje Y, y esto lo vemos como un eje de coordenadas, tiene componentes en el Vx y en el eje Y como Vy, como, como el movimiento en un plano vertical. Si ustedes se fijan, vamos a analizarlo tomando las velocidades en z como 0, ¿verdad? Entonces, es análogo a lo que hablamos antes de vector de aceleración y el de vector de posición y velocidad, solamente que solo aplicado para el eje X y Y. Entonces, como para este ejemplo podemos decir que un proyectil se mueve en un plano vertical que contiene el vector de inicial v sub 0. Aquí lo podemos ver que está dibujado en verde. Ese vector v sub 0 va a tener una componente en el eje X, suponiendo que hay un ángulo acá, este ángulo
se llama un ángulo de elevación o un ángulo con respecto a la horizontal, vamos a hablar de que tiene una componente en X que es V sub 0 coseno de ese ángulo y tiene una componente en Y es V sub 0 seno de ese ángulo. Entonces, conforme el objeto se va moviendo, va teniendo diferentes aceleraciones. Entonces aquí vamos a hablar de dos aceleraciones. Entonces, una que analizaremos para el movimiento en el eje vertical, en el eje Y. Entonces, en el eje Y, lo que sucede a la hora de que hay un movimiento parabólico es que conforme va subiendo, el objeto va a ir perdiendo velocidad, por lo tanto tiene una desaceleración. Y cuando va cayendo, va aumentando su velocidad, por lo tanto ahí hay una aceleración. Esa aceleración es la de la gravedad. Por eso vamos a usar en las ecuaciones el menos g, que usábamos en el capítulo 2 con caída libre. En cambio, en el eje X vamos a tener una aceleración de 0. Entonces, para nuestro eje X, la aceleración va a ser 0 y el movimiento en X entonces va a ser el que vimos también en el capítulo 1 con esta formulita. Y vean que el vector de velocidad va moviéndose conforme se mueve la partícula. Cuando llega a su punto máximo, ese vector de velocidad es totalmente horizontal, entonces ya no tenemos componentes en el eje Y de velocidad. Entonces vemos que en el punto máximo o en el punto más alto, Vy es 0 y Vx sigue siendo el V sub 0x, porque recordemos que en el eje X la velocidad es constante. ¿A qué se refiere eso que sea constante? Si ustedes estuviesen aquí abajo, viendo hacia arriba, ustedes observan el movimiento de esa partícula, pueden fijarse que la partícula va a durar el mismo tiempo en llegar hasta aquí, que es la mitad del recorrido, viéndolo desde el eje X, dura lo mismo llegando hasta acá que lo que vuelve a caer. Entonces, si ustedes ven ese movimiento desde el eje X, verán como si la partícula tuviera una velocidad constante. Entonces, por eso en Vx, en el eje X, solo vamos a usar la fórmula para el movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, si ustedes estuvieran del lado vertical, observando el movimiento, ustedes ven cómo la partícula va perdiendo velocidad hacia arriba a una tasa de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y cuando llega al punto más alto, van a ver a la partícula detenerse y ahora caer hacia abajo con una velocidad que aumenta a una tasa de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en resumen, en la cima de la trayectoria el proyectil tiene una velocidad 0 en Vy, con una aceleración vertical de menos g. Verticalmente el proyectil muestra movimiento de una aceleración constante en respuesta al tirón gravitacional de la Tierra. Ese es el que está causando que aumente su velocidad o disminuya. Entonces, horizontalmente, el proyectil muestra el movimiento de velocidad constante. Su aceleración horizontal es 0, por lo que se mueve a distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Esto nos va a ayudar a resolver estos problemas usando los conceptos que vimos en el capítulo 2 de movimiento rectilíneo uniforme y de caída libre o movimiento vertical. Entonces, estas serían las ecuaciones que vamos a usar. Algo importante en estas ecuaciones, lo vamos a ver ahorita, son las mismas del movimiento vertical, solamente que acá están adaptadas un poco a lo que es el movimiento de proyectiles. Ustedes pueden volver a usar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado del capítulo 2, adaptándoles a estos movimientos. Entonces, la primera ecuación viene de lo que conocemos como rapidez es igual a distancia entre tiempo. Para el eje X, ¿por qué? Porque yo tengo una velocidad en X que es igual a un X, ¿verdad? Y un tiempo. Entonces, ya vimos que el Vx es el V sub 0 coseno de alfa o de zeta, ¿verdad? Ponemos sub inicial porque es el primer ángulo de elevación que tiene el objeto cuando es lanzado, por el tiempo igual a X. De aquí vemos la primera ecuación. La segunda ecuación viene de
lo que nosotros conocíamos como y2 menos y1 igual a la velocidad inicial en y por tiempo más 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? y2 menos y1 lo tomamos como una altura, un y. El v inicial sub y, ya vimos que es v sub 0, seno de alfa sub 0, la componente de la velocidad en y, por el tiempo. Y aquí ya de una vez están incluyendo el negativo de la aceleración. No sé si se acuerdan que en el capítulo 2 la gravedad la tomábamos como 9,8, pero le poníamos un menos. Aquí ya lo están usando. Por eso la ecuación les queda así. Entonces, si ustedes en el problema usan esta ecuación, tienen que tomar la gravedad como menos 9,8. Porque no se está incluyendo en el signo. Si ustedes usan esta otra ecuación, la gravedad la toman como 9,8. ¿Por qué? Porque ya aquí se está incluyendo el menos de esa gravedad. Entonces, las otras ecuaciones, podemos ver a Vx, ¿verdad? Y podemos saber a Vy. Vean que Vx siempre es v sub 0 cos de alfa, igual que el v inicial en x. Eso es porque recordemos que en el movimiento horizontal no cambia la velocidad. En cambio, Vy sí cambia. Vean lo que es la componente v sub 0y menos g por t. Entonces aquí hay que tomar en cuenta para Vy que sí va cambiando conforme el objeto se mueve en forma parabólica. Es importante mencionar que hay también otros problemas donde aparece un fenómeno que llaman movimiento semiparabólico. Ahí les pongo una imagen, ¿verdad? Donde ven que en ese punto la motocicleta y el conductor se vuelven un proyectil una vez que se despegan de la Tierra, y vemos que esos tipos de movimientos cumplen con una característica. Su velocidad inicial es totalmente horizontal, no hay componentes v sub 0 en y. Esto hace que todas las ecuaciones donde aparezca v sub 0y se hagan 0 y se vuelva un poco más simple a la hora de calcular. Entonces, hablemos ahora un poco del movimiento en un círculo. Cuando una partícula se mueve en una trayectoria curva, entonces la dirección de su velocidad cambia, ya hablamos de esto. Aunque el objeto lleve rapidez constante, su velocidad sí cambia. ¿Por qué? Porque recuerden que el concepto de velocidad es magnitud y dirección. Entonces, la magnitud se puede mantener igual, pero su dirección va cambiando. Por lo tanto, sí es un movimiento con velocidad variable, ¿verdad? Aun cuando su rapidez sea constante. Veamos el primer ejemplo. Aquí hay 3 ejemplos de estos tipos de movimiento, ¿verdad? Estamos analizando entonces que el objeto tiene una cierta velocidad y una cierta aceleración. Entonces vean que esa aceleración tiene una componente en x que es esta y una componente en y que es esta, ¿verdad? Dependiendo de sus ejes. Aquí lo importante es que tiene dos componentes. Para el primer dibujo podemos ver que la velocidad y la componente de la aceleración que es tangente al círculo, o sea, esta de acá, ambas están hacia la derecha. Por lo tanto, ese automóvil lo que va a hacer es cambiar su velocidad a una tasa que aumente, o sea, la velocidad cada vez es más grande, ¿verdad? Conforme se mueva en el círculo. Para el segundo ejemplo, la velocidad tangencial tiene un signo contrario a esa aceleración tangencial, ¿verdad? Que es la componente de este vector de aceleración. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Como ese vector velocidad y ese vector aceleración tangencial tienen direcciones opuestas, más bien ese auto cada vez se va a mover menos rápido, o sea que va a ir disminuyendo su velocidad conforme se va moviendo en el círculo. Para el tercero, tenemos que solo existe un vector aceleración totalmente dirigido hacia el centro. Ahorita vamos a ver cómo le llamamos a esa aceleración dirigida hacia el centro. Entonces, como solo hay una aceleración dirigida hacia el centro, podemos decir que en estos casos ese auto va a tener rapidez constante conforme se mueva en el círculo. Sin embargo, su velocidad sí cambia porque cambia de dirección, se va a ir moviendo circularmente. Y el causante de esto es debido a la aparición de esa aceleración. Si esa aceleración no existiese, el móvil tendría un movimiento rectilíneo uniforme. Para efectos de evaluación vamos a
analizar solo el movimiento circular uniforme. El uniforme acelerado se verá en otros capítulos más adelante, más que todo en física 2. Entonces, para el movimiento circular uniforme podemos ver que, como es un movimiento circular, si nos acordamos de matemáticas, un círculo tiene una circunferencia de 2πr, donde tenemos un radio del círculo, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que la velocidad va a estar dada por cuánto dure yo recorriendo toda esa circunferencia en un tiempo determinado. Entonces eso se lo vamos a llamar distancia entre tiempo. ¿Qué vale la distancia que va a recorrer? 2πr entre un tiempo, que ese tiempo se conoce como periodo. Periodo sería el tiempo que yo dure dando una revolución a ese círculo. Entonces ya tenemos la velocidad tangencial. Entonces acá tendremos entonces un vector velocidad de una partícula que está dando vueltas en un círculo con rapidez constante, y su velocidad entonces estará dada por la ecuación primera. Entonces, esa aceleración dirigida hacia el centro vamos a conocerla como aceleración radial. Y la aceleración radial está dada por la fórmula siguiente, v al cuadrado entre r. Si sustituimos lo que es la velocidad en esa ecuación, obtendremos esta que está acá. Entonces, esa sería la ecuación de la aceleración radial. Entonces, según lo que tenemos acá en el dibujo, vean que si solo existe una aceleración radial en un movimiento circular, entonces podemos decir que la partícula que está dando vueltas en ese círculo se mueve con rapidez constante, ¿verdad? La magnitud de la velocidad no cambia. Sin embargo, ya sabemos, la velocidad sí cambia, porque cambia su dirección. Ahora, vamos a hacer 4 problemas de los que les vamos a dejar como recomendados. Entonces, el libro que ustedes utilizan tiene preguntas de análisis y ejercicios recomendados. Entonces, de los ejercicios y problemas que vienen, lo recomendado sería realizar estos, ¿verdad? Y las preguntas, analizar estas 3 que vienen. Ahora bien, ¿por qué pongo 2 libros? Es porque muchos tienen el libro actual y otros tienen la edición 13, ¿verdad? Entonces, para que se guíen, porque los números de los ejercicios cambian un poco. Vamos a empezar entonces con el 3.10. Entonces, el 3.10 es un ejercicio de movimiento parabólico, o conocido como movimiento de proyectiles. Entonces podemos ver primero lo que nos dice y sacar de ahí los datos del problema. Entonces vamos a escribir acá en una esquinita datos para ir sacando los datos del problema. Una osada nadadora de 510 newtons. Entonces tenemos el peso de la nadadora. Yo lo voy a escribir como W y una N de nadadora. Ponemos 510 newtons. Se lanza desde un risco con un impulso horizontal. Vea que dice que es un impulso horizontal. Entonces significa que al inicio, que vamos a de una vez dibujar el eje de coordenadas, igual como se hacía en caída libre. En nuestro caso va a ser donde ella sale, aquí sería el origen, entonces del origen hacia arriba vamos a tomar posiciones positivas y del origen hacia abajo posiciones negativas. Entonces, como me están diciendo que el impulso es horizontal, solo existe una velocidad, Vx, que es v0. La v inicial en y es 0. Ahora, ¿qué rapidez mínima debe tener al saltar de lo alto del risco para no chocar con la saliente de la base, que tiene una anchura de 1,75 metros? O sea, ella brinca y yo necesito que a lo largo en el eje X ella solo, o sea, mínimo llegue a ese 1,75 metros. Entonces vamos a tomar eso como un alcance máximo, ¿verdad? Porque a mí me interesa saber hasta esa cota, hacia ese 1,75, para tener un rango de una velocidad que le permita por lo menos llegar ahí. Entonces esto será
1,75 metros. Vean que es positivo porque está a la derecha de nuestro origen. Luego dice que ella está a 9 metros abajo del borde. O sea, cuando ella brinca, ella va a moverse en el eje Y una altura de 9 metros. Entonces nuestro Y va a ser menos 9. ¿Por qué menos 9? Porque es abajo del origen. Entonces con estos datos vamos a intentar resolver el problema. Que nos pregunta la rapidez mínima. Entonces el V sub 0 que le permita eso. Entonces, una vez conociendo nuestro eje, sabiendo que la velocidad inicial está en el eje X, entonces empecemos a ver cómo resolver el problema. Podemos analizar el eje X y el eje Y por aparte. Entonces empezamos analizando el eje en el eje Y. En el eje Y podemos usar la ecuación del eje Y, entonces ya adaptado a las ecuaciones de movimiento parabólico, viene dada como Y igual V inicial seno de alfa sub 0 por t menos 1/2 de gravedad por t al cuadrado. Podemos ver que esto es 0, primero porque no hay velocidad inicial en Y, que esto es la velocidad inicial en Y, y porque este alfa sería, si vemos acá, ese alfa sería 0 grados. Si se lanzara, si la velocidad fuera hacia el otro lado y se lanzara hacia adelante, entonces sería 180, igual seno de 0, seno de 180 da 0. Entonces al hacer esto, mi ecuación se reduce a esto. Ahora, vean que lo que me están preguntando es la velocidad inicial, entonces con esta ecuación no lo puedo encontrar, ¿verdad? Lo que puedo encontrar es el tiempo que dura la persona movilizándose una cierta altura con esta ecuación. Entonces despejemos el tiempo. Podemos ver que la altura son menos 9,0 metros y la gravedad menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esto nos va a dar un tiempo. Ese tiempo es de 1,36 segundos. ¿Qué significa? Que la persona durará 1,36 segundos cayendo por una altura vertical de 9 metros. Ahora analicemos el eje X. Entonces, en nuestro eje X, ¿qué tenemos? Una velocidad constante Vx igual a un X entre tiempo. Entonces, recordemos que el coseno ya sea de 180 o de 0 es 1. Esto se hace 1. Entonces, lo que encontramos como V sub 0, que es lo que me preguntaban, es nada más dividir 1,75 metros entre el tiempo que encontré antes. Entonces vean que el tiempo sí me funcionó. Esto me va a dar una V sub 0 de 1,29 metros sobre segundo. Entonces ustedes se fijan, esta es la velocidad mínima que yo ocupo para que al menos la persona caiga a una distancia horizontal de 1,75 metros y a una distancia horizontal de 9 metros, vertical de 9 metros. Y así resolveríamos el problema. Vamos ahora con este otro. Este sería el 3.19. Entonces, este problema dice, una pequeña canica rueda horizontalmente. Vean que vuelve a pasar lo mismo. Entonces definamos de una vez el origen con una velocidad para allá. Con una rapidez V sub 0 y cae desde la parte superior de una plataforma de 2,75 metros de alto. O sea, eso es lo que va a tener de altura la plataforma. Sin que sufra resistencia del aire. ¿Por qué me dicen esto? Porque si hay resistencia del aire, entonces estas ecuaciones no serían suficientes. Habrían que incluir más datos. Pero para efectos del curso, veremos solo los casos donde no hay resistencia del aire. A nivel de piso, a 2 metros de la base de la plataforma, hay una cavidad, esta cavidad que está acá.
¿En qué intervalo de rapidez de V sub 0 la canica caerá dentro de la cavidad? Entonces tenemos que ver cuáles son las velocidades que nos permiten que la canica caiga ahí adentro. Entonces podemos ver que una opción es que la canica caiga en este punto de aquí hacia adelante y otra es que no se sobrepase de este otro punto. Entonces el problema sería resolver cuál es la velocidad que me permite a mí que mínimo caiga acá en este punto que le vamos a llamar A, o que mínimo caiga en este otro punto que vamos a llamar B. Entonces las velocidades en medio de esos puntos es lo que me funcionará a mí para asegurarme que la canica caiga ahí adentro. Entonces empezamos. Otra vez, si analizamos el movimiento horizontal, podemos ver que el V inicial es el mismo V sub 0 en X, porque sale horizontal. Entonces tendríamos que V sub 0 es igual a X entre tiempo. Por lo tanto, vamos a tener un V sub 0, que vamos a llamarle 1, que sería, bueno, etiquetamos como A, entonces V sub 0A, la velocidad inicial que me permite caer, por lo menos en A, va a ser los 2,0 metros, porque X sería los 2,0 metros entre un tiempo, que no lo conozco. La otra velocidad, vamos a llamarle velocidad 0B, que es la inicial, que me permite por lo menos caer en B, que si ustedes se fijan, ahí el X cambia. Sería 2 más 1,50, eso sería 3,50 metros en un tiempo. Ahora, ¿qué tiempo es ese? Pues ese no es más que el tiempo que duraría la pelota cayendo a una altura de 2,75 metros. ¿Cómo lo podemos encontrar? Analizando el movimiento vertical. Sería con la siguiente ecuación. En donde vemos que esto es 0 nuevamente porque solo se mueve horizontal al inicio. Entonces tenemos que ese tiempo podemos despejarlo de la ecuación diciendo que t es igual a 2 veces y entre menos g y esto en una raíz. Entonces encontremos el tiempo. ¿Quién sería esa y? Pues la altura que caería en ese tiempo determinado, que sería menos 2,75. Vean que lo estamos poniendo negativo. ¿Por qué negativo? Porque está abajo de nuestro origen, lo que yo definí como origen, entre la gravedad, menos 9,8. Entonces, esto nos da un tiempo de 0,75 segundos. Ahora bien, ya que tengo el tiempo, vamos a encontrar esa velocidad inicial en A, que sería 2,0 metros entre 0,75 segundos. Eso me estaría dando 2,67 metros sobre segundo. Y la otra velocidad, que la que necesito para que caiga en B, 4,67 metros sobre segundo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si yo salgo horizontalmente o la canica sale horizontalmente con esa velocidad de 2,67, cae en A. Si entonces sale con 4,67, pues cae en B. ¿Qué significa? Que si yo tengo una velocidad menor de 2,67, voy a caer acá. No me funciona. Si yo tengo la misma velocidad de 2,67, pues caigo en A, tampoco me funciona. Pero si yo tengo más de esa velocidad, voy a caer en estos puntos. Hasta que adquiera una velocidad de 4,67, que ya ahora caigo en B y no me funciona porque tengo que caer adentro. Y si tengo más de 4,67, voy a caer en esta parte. Entonces, ¿cuál es el intervalo? El intervalo tiene que ser una velocidad que sea mayor que 2,67, pero que tiene que ser menor que 4,67. Y listo.
Ahora vamos con otro problema. En este caso, la velocidad inicial ya no va a ser horizontal, ¿verdad? Entonces hay que prestarle bastante atención. La velocidad inicial ahora tiene dos componentes. El salto en el río. Entonces aquí nos hablan de que hay un profesor de física que hacía acrobacias audaces en su tiempo libre. Su última acrobacia fue un intento por saltar un río en motocicleta. Ahí lo tenemos en la figura. La rampa de despegue está inclinada a 53 grados. Ya me están dando ese alfa sub 0 de las ecuaciones. Entonces aquí vamos a poner todos los datos. 53 grados. El río tiene 40 metros de ancho y la ribera lejana está a 15 metros bajo el tope de la rampa. El río está a 100 metros de la rampa. Entonces, puede despreciarse la resistencia al aire. La pregunta es, ¿qué rapidez se necesita en el tope de la rampa para alcanzar apenas el borde de la ribera lejana? Empecemos con el inciso A. Entonces, los datos para el inciso A serían alfa sub 0 igual a 53 grados. Como yo necesito que haga este recorrido que voy a dibujar, hasta aquí, yo necesito que mínimo el alcance en X de él sea 40 metros. Entonces, para este ejemplo, mi X máximo sería 40 metros. Es lo que yo necesito. Ahora, yo necesito que la altura que esa moto adquiera sea esto de acá, que son esos 15 metros. O sea, no necesito más porque es hasta donde él va a llegar. Entonces, mi Y va a ser, en este caso, menos 15 metros. ¿Por qué? Porque estoy definiendo otra vez mi origen acá. Y vean que está abajo del origen esos 15 metros. Listo. Entonces, con esto vamos a intentar resolver ese inciso A. Entonces, otra vez, ¿qué quieren analizar primero? Podemos analizar el movimiento horizontal. Tengo el movimiento horizontal, v sub 0 en x es igual a x entre tiempo. Si yo quiero encontrar entonces la rapidez que se necesita en el tope de la rampa, o sea, esta v de acá, ¿verdad? Hay que ser conscientes que esa v, vamos a dibujarlo acá, tiene dos componentes. Una componente en y, perdón, y una componente en x. Y un cierto alfa sub 0 que ya me lo dan. Entonces, analizando el eje x, esa componente u sub 0x sería v sub 0 coseno de alfa 0 igual a x entre t. Entonces lo que yo necesito, vean que el v sub 0, que es lo que me preguntan, es igual a esto. Donde yo conozco alfa, conozco x, pero no conozco el tiempo. Entonces tenemos que ir a buscar el tiempo en otro lado. ¿Dónde podemos encontrar el tiempo? Entonces analicemos el movimiento en y. En y yo tengo que y es igual a v sub 0, seno de alfa, menos un medio de la gravedad por t a la 2. Aquí me faltó un t. Listo. Entonces, si ustedes se fijan, tengo y, son menos 15 metros. No tengo v sub 0. Tengo seno de alfa, que son seno de 53, menos un medio por g, eso da 4,9 por t a la 2. Se fijan, tengo otra ecuación acá. A la primera vamos a llamarle 1, a la v sub 0 y a esta 2. Ustedes fijan, ambas ecuaciones tienen dos incógnitas, t y v sub 0. Entonces, esto es lo que puedo hacer con el análisis de los dos ejes. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la v sub 0? Pues hay dos formas. Una es encontrando el tiempo y luego sustituyéndolo en la ecuación 1 para encontrar v sub 0. Pero no puedo solucionarlo a la ecuación 2 porque también tengo la incógnita v sub 0. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Vamos a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2, donde está el v sub 0. De esta forma nuestra ecuación 2 solo tendrá una incógnita que es el tiempo. Y de esta manera encontraremos el tiempo. También se puede de la ecuación 1 despejar t, sustituir ese t en la ecuación 2
y despejar la v sub 0. Ustedes lo hacen paso a paso y se dan cuenta que da esto. Aquí de una vez lo pasé todo a un lado para tenerlo igualado a 0. Para que de esta forma, nada más ahora sí, despejemos el tiempo. Tendría lo siguiente, despejando. Vean que pongo 40 metros como X porque es lo que necesito que se mueva horizontalmente. Nuestro tiempo, mandando el 4,9 a dividir y metiendo todo en una raíz. Vamos a meter eso en una calculadora que me da 51,78 metros todo esto dividido entre 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. Si ustedes notan, los metros se cancelan y solo me queda segundos. Esto daría 3,52 segundos. Y listo, ya tengo el tiempo. Entonces, como habíamos dicho, si yo obtenía el tiempo, yo ya sabía que mi v sub 0 era igual a x entre coseno de 53 por el tiempo. Entonces calculemos nuestro v sub 0. X son 40 metros. Coseno de 53 por lo que acabamos de encontrar, que es el tiempo. Y esto me da una velocidad inicial de... Ok, para el inciso B vamos a suponer que la velocidad inicial es de 9 metros sobre segundo. Entonces, ahora lo que va a pasar es que vamos a hacer el dibujo acá. Tenemos acá el origen donde sale la moto y esa está a una altura de 100 metros del río. Entonces, como su velocidad es menor, ya él no va a caer en el risco donde caía antes, ¿verdad? Que hacía esto, sino que va a caer ya sea en alguno de estos lados del río, dentro del río. Entonces no sabemos cuál va a ser el alcance en X que va a tener, y eso es lo que vamos a calcular para saber a qué distancia está cayendo del borde o de acá, del pie del risco. Entonces, lo único que conocemos es una nueva velocidad inicial que va a también tener una componente v sub 0 en x y va a tener también una componente v sub 0 en y. Entonces, primero calculemos el tiempo que le tomaría caer esos 100 metros. Para eso, vamos a usar la ecuación y igual v inicial seno de alfa menos un medio de gt a la 2. Entonces, ahora ya no va a ser los 15 de antes, los menos 15, sino que ahora vamos a tener menos 100 metros. Mi v inicial, en este caso, sigue siendo un valor positivo, ¿verdad? Porque primero es una rampa, primero es lanzado hacia arriba, entonces su componente en y es positiva y es ahora de 9 metros. Estamos suponiendo que sale en la misma rampa, entonces el ángulo de inclinación de la rampa no cambia, sigue siendo 53 grados. Menos un medio, bueno, aquí falta otra vez el t multiplicando, menos un medio de la gravedad, que son menos 9,8. Bueno, acá lo tomamos positivo porque ya se está incluyendo el menos en la fórmula, t a la 2. Esto, calculándolo, es una cuadrática, nos va a dar dos tiempos a la hora de meterlos en la calculadora. Entonces, metemos en la calculadora como una ecuación polinómica de grado 2 o lo hacemos paso a paso sacando el discriminante y obtenemos lo siguiente. Y
menos 3,84 para el tiempo 2. Este no lo tomamos en cuenta y tomamos en cuenta el primero. Ahora bien, si eso es lo que dura cayendo esos 100 metros, entonces ¿cuál sería el alcance que tiene? Recordemos que la rapidez es igual a la distancia entre el tiempo. Entonces, si uno despeja esa ecuación, tiene que el x va a ser el v sub 0x por el tiempo. Conocemos que el v sub 0 es v sub 0 por el coseno de alfa por el tiempo. Entonces, el alcance va a ser de 9 metros sobre segundo por coseno de 53 grados por el tiempo que dura cayendo. Eso nos va a decir cuánto se ha movido en el eje horizontal cuando cae 100 metros. Y eso me da 28,76 metros. O sea, lo que me está diciendo es que, vamos a dibujarlo acá con un color rojo, que la moto sale y cae al río a una distancia x de 28,76 metros, cuando tiene una velocidad inicial de 9. Ustedes pueden probar igual con una velocidad de 10, una de 11, una de 12, para ver más o menos dónde va cayendo conforme pasa el tiempo. Vamos con un problema de movimiento circular. Este problema lo que nos dice es lo siguiente. Una rueda de la fortuna de 14 metros de radio, vamos poniendo los datos de una vez, el problema. Entonces, el primer dato es el radio de 14 metros, gira sobre un eje horizontal en el centro. La rapidez lineal del pasajero en el borde es constante. Recordemos que la rapidez lineal es v, que es tangente al círculo, 7,0 metros sobre segundo. Preguntan, ¿qué magnitud y dirección tiene la dirección del pasajero al pasar? Primero, por el punto más bajo de su movimiento, está aquí. Entonces, suponiendo que se mueve hacia allá, en este punto tenemos una velocidad tangencial, que es la que me dan. Y me preguntan por la aceleración. Bueno, primero hay que ver si el movimiento circular uniforme o acelerado. En este caso es uniforme, ¿verdad? Porque me están diciendo que la rapidez del pasajero es constante. Entonces, como es constante la rapidez, solo va a haber una aceleración y es dirigida hacia el centro del círculo. Por lo tanto, la dirección de esa aceleración, que llamamos radial, va a ser hacia arriba. Entonces, para el inciso A, para poder encontrarla, tenemos que recordar la forma. V al cuadrado entre R. Entonces vean que solo es aplicar esta fórmula, donde el V son 7, entre el radio que son 14 metros. Aquí hay que tener cuidado porque a veces les damos el diámetro en vez del radio. Y esto daría 3,50. Pero no basta con poner solo 3,50, porque recuerden que es una aceleración, hay que poner la dirección. Entonces pueden poner que es hacia arriba. Para el caso B, la pregunta es en el punto más alto. O sea, acá vamos a hacerlo con otro color, azul, en este punto. En este punto, la velocidad tangencial es esta y la aceleración dirigida hacia el centro, por lo tanto la aceleración radial va hacia abajo. Y vemos que los datos de velocidad no cambian, perdón, la magnitud de la velocidad no cambia o la rapidez porque es constante. Y el radio también es constante, entonces sigue siendo la misma aceleración, solo que dirigida hacia abajo. Y para el inciso C, que me pregunta es ¿cuánto tarda una revolución de la rueda? Recuerden que una revolución es una vuelta completa, entonces tenemos que una vuelta completa, y sabemos que rapidez constante, rapidez es igual a distancia entre tiempo, entonces la rapidez de una vuelta completa es cuando recorre una distancia de la circunferencia de ese círculo. Recordemos que la circunferencia es 2pi por r, entre el tiempo. Recuerden que el tiempo de la vuelta completa es el periodo. Entonces lo que me están preguntando acá es el periodo. Despejamos periodo y esto me va a dar 2pi por el radio, que son 14 metros, entre 7 metros sobre segundo. Esto da 12,6 segundos. Y así resolvemos el problema. Estos son los problemas que hay para el momento y les dejamos entonces los recomendados para que vayan haciendo. Cualquier duda pueden consultar. Muchas gracias.